Hola hermanos amados, que Dios los bendiga a todos. Qué dicha llegar hasta su casa a través ya sea del teléfono o la computadora, que usted esté reproduciendo este videito. Mis amados hermanos, mi ruego es que el Señor les esté cuidando, les esté protegiendo y que también ustedes con prudencia y sabiduría puedan ver la mano de Dios operando en su vida, guardándoles y proveyéndoles de todo. Hemos estado iniciando recién la semana pasada un estudio sobre el Salmo 91 y ha sido muy enriquecedor el hecho de poder contemplar en los primeros 2 versículos tanta cobertura, tanta protección de nuestro Dios sobre nuestra vida. Haciendo un pequeño repaso, recordamos acerca de la seguridad de la protección de Dios en el Salmo 91. Los primeros versículos dicen que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Eso fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Eso fue lo que estuvimos analizando y vimos allí cómo la frase del que habita bajo el abrigo del Altísimo tiene un grande significado, y fuimos al libro de Daniel, así lo mencionamos a brevedad, cómo esa palabra, el Altísimo, tiene gran peso sobre todo lo que viene en este salmo particularmente, ¿verdad? Y sobre toda la Biblia, sobre todo. Encontramos también un pequeño detalle sobre la sombra del Omnipotente. ¿Qué se hablaba, qué se decía en este pasaje acerca de esa sombra? Y sobre todas las cosas que sea del Omnipotente, una sombra del Dios que todo lo puede. Cuando el escritor de este salmo, que todavía no se sabe realmente quién fue, habla de Dios como esperanza mía y castillo mío, encontramos un momento de intimidad y cercanía de relación. Encontramos allí un Dios en quien se puede confiar, un Dios que lleva a un lugar escondido, secreto, para cuidar a aquellos que le pertenecen, a usted y a mí también. Vimos como a lo largo de la Biblia con Ruth, también Tomás en el Nuevo Testamento, Miqueas, Job, el mismo Jacob, Abraham, Miriam, la hermana de Moisés, ellos hablaron en algún momento una declaración poderosa acerca de que el Señor es quien nos cuidaba, Él era esa sombra. Y después vimos, cerrando el estudio ese día, cómo en estos pequeños destellos, por decirlo de alguna manera, estos pequeños destellos, la protección de Dios se manifiesta. Vimos el tema que sí arregla los versículos 1 y 2, es la protección de Dios sobre todas las cosas, es la protección del Señor sobre todo aquello que usted y a mí nos puede causar mal. Quisiera invitarle a que oremos para que podamos seguir ahorita con los versículos que vamos a estudiar hoy, que vamos a analizar hoy. Ore conmigo, por favor. Padre, en esta hora estamos agradecidos. Yo doy gracias por todos los hermanos y hermanas que están reproduciendo este video, esta enseñanza. Doy gracias por ellos, Señor, porque tienen sed y hambre de ti. Quieren aprender de la palabra, quieren profundizar un poquito, quieren ser confortados en estos tiempos difíciles, quieren ser animados, Señor, quieren recibir ese aliento que viene de ti, Señor, como un bálsamo a nuestras vidas, a nuestras almas en estos tiempos. Oro, Señor, para que si alguna persona a las que está reproduciendo este video tiene necesidad de alguna cosa, lo que sea, material, emocional, físico, Señor, espiritual, lo que sea, que tú seas, Señor, guardándole, proveyéndole según la situación. Como Dios fiel que tú eres, sé tú manifestándote a tus hijos, nosotros, de la manera que tú sabes y quieras. Dirígenos en este momento de la palabra, Señor. Por favor, enséñanos a través de esta hermosa palabra lo que tú tienes para nosotros. En tu poderoso nombre hemos orado. Amén y amén. Este capítulo, el Salmo 91, el cual estamos estudiando, es un salmo riquísimo para poder nosotros confiar en el Señor, para entender que Él nos ama, para entender que Él nos cuida, para entender que nosotros al estar en su mano estamos en el lugar más seguro de todos los lugares, de cualquier otro lugar. Y
le quiero invitar a que usted lea conmigo los versículos 3 y 4. Después de decir el salmista, mi Dios en quien confiaré, dice el versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Vamos a parar ahí un momento. El salmista, recuerde que la semana pasada vimos que él tenía pleno conocimiento de lo que era la relación Dios-Israel, Dios-Jacob, Dios-Abraham, Dios, el hijo de la promesa, Isaac, Dios y cada uno de los acontecimientos del Antiguo Testamento. Este hombre o esta persona que escribió esto lo conocía. Por eso en los primeros versículos 1 y 2 él establece quién es Dios en realidad, y aún en esos pequeños 2 versículos encontramos allí también manifestaciones de los nombres de Dios, de los calificativos de Dios, que son sobremanera importantes que nosotros los tengamos muy en claro. Cuando el escritor habla del lazo del cazador, quiero invitar a que usted vaya conmigo un momento en este contexto. Estamos hablando de un contexto de un Israel lleno de zonas desérticas, lleno de lugares donde hay animales, y este salmista conocía lo que eran las montañas de Jerusalén, conocía lo que eran los alrededores del Mediterráneo, conocía que había tiempo de ir de cacería también, y conocía lo que era la práctica de la caza. Por eso él establece que ese Dios omnipotente, el que nos guarda bajo su sombra, dice, te librará del lazo del cazador. En este momento el salmista describe en maneras específicas cómo es que Dios protege y cuida a su pueblo. Recuerde, estamos hablando de un Israel, cuyas verdades espirituales habladas a ellos se aplican a la iglesia, se aplican a nosotros, pero el salmo está dirigido a un pueblo israelita. Los recipientes originales son un pueblo israelita que está presto para alabar al Señor, que conoce de todo lo que Él les va a hablar a plenitud, y que están incitados a querer ir a buscar de Dios, a que quieran por sí mismos, a que obligatoriamente nos lleguen, que cumplan la ley, ok, pero que vayan con deseo de ir a buscar al Señor. Cuando el salmista escribe eso, habla de un rescate. Dice, Él te librará del lazo del cazador. Encontramos lazos de cazador, en los salmos encontramos que David también en otro lado escribe de aves, escribe de árboles, escribe de muchas cosas. Recuerda el salmo que dice, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Él era un observador también del entorno. Este hombre esta persona era un observador de su entorno también. Emplea acá algunas figuras literarias, algunas metáforas, para poder establecer una relación Dios y su pueblo, para poder establecer la relación de Dios para con el pueblo que Él está cuidando en ese momento. Vea conmigo por favor un breve instante allí el Salmo número 61. Espere para corroborar que sea el Salmo 61 por allí. Perdón, el 140. Salmo 141. Vaya en su Biblia, no se quede ahí. Vaya en su Biblia. ...146... Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como serpiente, veneno de áspida hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de las manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. En ese momento el escritor de ese salmo, que es David, él estaba siendo perseguido y sus enemigos estaban a punto de agarrarlo, de atraparlo. Entonces él levanta su clamor
este escritor del Salmo 91 conoce también la historia de David. Conoce la historia de David, cuyo hombre que tiene un corazón como el de Dios, en ese momento, es perseguido por sus enemigos. Ahí se utilizan asuntos de figuras donde se habla de los hombres como lazos, donde se habla de los enemigos como si fueran trampas que están a punto están acechando a él y a punto de atraparle. Nosotros, mis amados hermanos, en la gran mayoría de los casos somos tercos, somos muy necios. No sé cómo le cae la palabra necios, pero en uno de los salmos también dice la Biblia: no seáis necios como el burro, ¿verdad? O como el caballo, que si no se le pone bozal no se acercan a ti. Somos necios, débiles, en apariencia somos como aves. Digamos que andamos allí y cualquier cosita nos quebranta. Vea que sí es cierto que cualquier cosita nos quebranta a nosotros, que cuando a usted le viene una enfermedad, rápidamente usted está en la cama. Ahorita está el virus, el COVID, y estamos resguardados en nuestras casas porque hay mucho peligro. Entonces, somos vulnerables, somos muy aptos, hermanos, y a mí me pasaba mucho esto, les confieso esto. Somos muy aptos para ser engañados por los astutos del mundo, aún por los astutos medios cristianos, pseudocristianos, que quieren sacar provecho de la gente más simple. Engañan a la gente, los llevan a la destrucción como si fueran enemigos muy astutos. Pero pasa algo. Pero si usted y yo, usted que está reproduciendo esto y yo, habitamos cerca del Señor, vamos a tener su protección. Cuando el salmista habla al final del versículo número 2, mi Dios, en quien confiaré, está hablando de la confianza absoluta, el abandono en las manos de Dios para protección, para cuidado. Escuche bien esto. El diablo y sus agentes sí obran a menudo como un cazador. Por eso la Biblia dice allá en Pedro que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese es usted, la presa es usted, la presa soy yo. Algunos de la superficie, no, pero es que si me aparezca el diablo, yo lo agarro, lo destruyo y lo parto en 7 cabos y está listo. Hasta ahí llegó conmigo, que no se me meta. Sí, hermano, pero el diablo es el diablo, ¿verdad? Y él no va a dejar de molestarle a usted simplemente porque usted dio 3 voces y punto, se acabó. Recuerde en la tentación de Jesús, él llegó 1, 2, 3, varias veces a incitar a Jesús para que él abandonara la misión que traía. Al final de la tentación, dice la Escritura que el diablo le dejó por un tiempo. O sea, tampoco fue que ya en todo el proceso del ministerio el diablo no tuvo nada que ver. No, el diablo le dejó allí por un tiempo. Y después volvió a molestar en las diferentes circunstancias que quedaron escritas y tal vez en muchas que no están escritas acá. El diablo funciona como un cazador, trabaja en lo secreto. Y cuando digo trabaja en lo secreto es que sus planes, ustedes y yo no los conocemos a cabalidad. Trabaja en tu parte secreta, posiblemente aquí, y metiéndote ideas, imágenes, y también trabaja en la parte donde nadie te conoce, en tu ser ya personal, interno, que solo tú y Dios conocen. También él es muy astuto porque no usa las mismas trampas para todo el mundo, y tampoco según los tiempos usa las mismas trampas. Él, mis amados amigos, se va actualizando. Él sabe que la generación de hoy no cae fácilmente con las tentaciones de hace 50 años atrás, ni que las generaciones que van a nacer de aquí a 10 años van a caer con las tentaciones de los de hoy. Él va actualizándose, va evolucionando también en ese sentido para hacer caer a los hijos de Dios. A veces el cazador, mis amados amigos, seduce a la presa con algún tipo de señuelo, como en el área de la pesca, ¿verdad? O en el área de atrapar animales de campo que les ponen algo que les gusta. Esto va a llevar a que si la víctima accede, va a ser presa. Y va a ser un placer y ganancia para el enemigo, para el que está acosándole en ese momento. El cazador a menudo utiliza también algún tipo de mal ejemplo. Por ejemplo, no sé si conocen el término pajarear.
salir a pajarear. En el barrio donde yo vivía era tener un pajarito en una jaula y que cantara muy bonito. Entonces lo echaban en una jaula que se llamaban cogedoras. Esas jaulas tenían como así, y aquí en las orillas tenían dos tapas que se levantaban. Ellas se levantaban como acá. Entonces había un palito y el pájaro que cantaba estaba en el centro, aislado de esas dos tapitas. Eran como dos jaulas pequeñas. Entonces cuando el pajarito llegaba a ver el que estaba cantando, ya fuera a pelear o lo que sea, la tapa caía y él quedaba atrapado junto con el otro. Y si los dos empezaban a hacer mucha bulla, llegaba un tercero a este lado, se metía y la trampa caía y llegaban los tres. Eso era pajarear. Entonces se ponía un mal ejemplo, uno que estuviera ahí tiritando, haciendo cosas para que los otros vinieran y cayeran. El enemigo también utiliza eso para que nosotros a veces caigamos. Utiliza personas que nos incitan a caer, utiliza personas que nos incitan a sentirnos mal, utiliza personas a veces que nos incitan a decir, si a este no le pasó nada, a mí tampoco me va a pasar nada, entonces yo voy a ir. Hermano, tenga cuidado. No se salga del abrigo del Altísimo, no se salga de la sombra del Omnipotente. La Biblia dice, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará del lazo del cazador. Algo sorprendente que en esta sección encontramos, o algo muy bonito, y también en la sección que sigue, es el uso de la persona singular tú en todo esto. Estamos hablando de ese tú que se puede transformar en otra frase que significa lo mismo. Le explico por qué. Estas son verdades para cada persona individualmente. Estas son para usted. Él te librará. Pudiera decir el salmista, Él nos librará. Pero lo que está diciendo es, Él te librará del lazo del cazador. Él te librará de la peste destructoras. Con sus plumas te cubrirá. Y usted dice, pastor, pero qué bonito es hablar así de nosotros. Sí, pero ahorita con el COVID es mejor es hablar de te y de tú. Porque usted está tal vez solito, debe saber, sentir y reconocer que Él te cuida, que Él te sustenta, que Él te sostiene, que Él te acompaña, que Él te mima, que Él te provee. ¿Entendiste? Espero haberme expresado bien. Esa frase que personaliza la protección y la proyección de Dios para nosotros es súper importante que la tengamos muy clara. Él te librará del lazo del cazador, de todo lo que el enemigo planee. Él te libra si permaneces bajo el abrigo de sus alas. Él te librará de la peste destructora. Y ojo con esto, hermanos, porque con esto han habido muchos errores de interpretación en cuanto a esto. Y hemos leído tal vez este salmo un montón de veces, y en lo personal particularmente lo he encontrado abierto en muchas casas, como el salmo de la protección total, ¿verdad? Donde el techo no les va a caer encima, donde el vaso no se les va a quebrar en la cocina, porque todo es culpa del diablo, ¿verdad? Este salmo particularmente, en esta parte que habla de la peste destructora, hermanos, recuerde que está hablando una persona judía que conocía el contexto de lo que todo Israel había vivido durante años de años, donde el Señor Dios Todopoderoso se había manifestado a ellos en múltiples maneras. Este hombre habla de cómo Dios los liberó en tiempos de plagas. ¿Recuerda usted de Egipto? ¿Sí? Ok, recuerde Egipto. Recuerde cómo las plagas venían una tras otras. ¿Y qué hizo el Señor? Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Él libró a su pueblo de los tiempos de plaga y de la enfermedad. También, bueno, sabemos que la palabra toda es inspirada por el Espíritu Santo, pero en la Biblia no hay la intención, hermanos, de esta frase tomarla como una promesa absoluta. Quiero hablar de esto muy detalladamente, con mucho respeto y también con mucha conciencia por lo que estamos viviendo, hermanos. El salmista no dice que a usted no le va a pasar absolutamente nada. Está recordando lo que Dios ha hecho con su pueblo. Está recordando lo que Dios hizo. Está contando lo que Dios manifestó en su momento. Cada creyente, hermanos, escuche bien esto.
dice la Escritura que podrá ser librado del lazo y de la peste. Oh, sí. Pero la idea más bien, hermanos, es que se debe señalar, porque es lo que está haciendo. Él no lo está poniendo en tiempo futuro. En el original hebreo, lo que está haciendo él es como una recopilación de lo que Dios hizo en el pasado. De lo que Dios hizo en el pasado con Israel, él viene haciendo una recopilación de lo que es habitar bajo el abrigo del Altísimo. Dios te librará del lazo del cazador. Recuerdan a Faraón, los venía a cazar, y así muchos otros también. Ahora está hablando de la peste destructora, y lo que está señalando es justamente lo que Dios hizo cuando el pueblo confió en Él. Sí, cuando usted y yo confiamos en el Señor, tomamos las medidas que Él nos establecen, Él nos va a cuidar. Ahora, ¿quiere decir esto, hermanos, que los que confían en Dios nunca van a morir de ninguna enfermedad infecciosa o nunca van a sufrir, no sé, ninguna situación con el enemigo? La verdad es que no. La verdad es que no. Esto significa que todos aquellos que confían en Dios o los que confiamos en el Señor somos librados habitualmente de estos peligros. Pregúntese, ¿qué cristiano no puede testificar? ¿Qué cristiano no puede testificar de que Dios alguna vez le ha pegado una salvada? De que Dios alguna vez lo ha librado de algo. Es más, yo puedo decirle a usted, hermano, cuénteme algo que Dios a usted le libró y usted tiene para contar. Usted tiene algo para poder proyectar, como lo está haciendo este salmista. Está diciendo, Él te libró del lazo del cazador, Él te libró de la peste destructora. Y está poniéndolo en un contexto futuro como una promesa también de lo que es habitar bajo el abrigo del Altísimo, de lo que es el beneficio de habitar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Estuve leyendo un poco acerca de una parte de la historia de Inglaterra. Había un hombre cristiano, Lord Craven, se llamaban el conde de Craven, de un pueblo que estaba ahí. En 1665 hubo una peste, hermanos, parecía como la que estamos viviendo hoy. Tal vez fue más grueso porque en ese momento no había el adelanto de la medicina, no había el adelanto de la ciencia que hoy tenemos. Este hombre era cristiano, y allí, hermanos, cuando estaba la peste, todo el mundo se estaba yendo del lugar donde estaba la peste. Y él se iba a ir, pero él se vio confrontado por una persona que le dijo, usted se va a ir, pero usted, no es que usted tiene un Dios que lo cubre. Y que entonces, al verse confrontado por esas palabras, él decidió quedarse ahí en Craven. Él determinó, hermanos, dejar todo lo que era la huida que estaban propagando en ese momento, y se quedó. Él pidió su carruaje, las maletas, todo, y se quedó en el lugar allí. Él estaba a punto de irse cuando escuchó a uno de los siervos que dijo eso. Le dijo al otro, escuche bien, lo voy a leer literalmente, le dijo, supongo que ya ni mi Lord abandona Londres para evitar la plaga, que su Dios vive en el campo y no en la ciudad. ¿Será que allá no va a llegar? Entonces fue ahí, hermanos, una nota directa y aparentemente algo inocente de ese hombre que lo hizo recapacitar. ¿Qué pasó con Lord Craven? Bueno, este hombre decidió cancelar su viaje y dijo lo siguiente: mi Dios vive en cualquier lugar y me puede preservar en la ciudad así como también en el campo. Me quedaré donde estoy. Así que él se quedó en Londres, ayudó a las víctimas de la plaga, y él mismo, hermanos, no contrajo la plaga. Escuche bien esto. Hay que comprender bien esta situación, hermanos, porque Él nos puede librar. De hecho, conozco testimonios a nivel personal de misioneros que han tomado cosa mortífera, y no les ha hecho mal, no les ha hecho daño. Han sido envenenados y no les ha hecho nada. Y ahí eso ha sido para testimonio, para que aquellos que los envenenaron crean en el Señor Jesucristo. Este hombre decidió quedarse, pero empezó a trabajar con la gente de Craven, a colaborar teniendo las medidas del caso.
Él colaboraba, llevaba, traía, guardaba los distanciamientos. Cuando se iba a acercar a alguien, lo hacía en la manera que se le decía que debía hacerlo. No podemos negar, hermanos, que la situación no está tan bien a nivel de contexto social, en el área de salud. Pero tampoco podemos exponernos a decir, a mí no me va a pasar nada y voy a ir a visitar a fulano que tiene COVID. Ok, hágalo. Usted puede hacerlo, está en la libertad de hacerlo. Confiar en la promesa del Señor, pero también Él nos llama a ser prudentes y sabios. Por eso hemos determinado este domingo particular, a pesar de que el domingo pasado anunciamos la apertura ya de las celebraciones, este próximo domingo no vamos a abrir. No vamos a abrir por salud suya, por salud mía y por buen testimonio también. Este texto hay que entenderlo también en una manera espiritual, hermanos, y una aplicación que existe acerca de la peste destructora es que nuestro ser interno, ellos tienen sus luchas. Yo no sé el suyo, pero el mío sí tiene sus luchas propias, tiene sus guerras, tiene sus batallas, tiene sus pestes que intentan destruirlo a nivel interno. Están listos para atacar, están listos a toda hora para sorprendernos, hermanos, a través de los ojos, de los oídos, de la boca, de nuestro cuerpo, lo que sea. Nuestro cuerpo está en guerra, nuestra alma está en guerra, continuamente, y debemos estar prestos a presentar batalla en el momento que se levante contra nosotros. La avaricia, la ambición, de querer tener, de querer hacer, de dejar de las cosas de Dios de lado. La concupiscencia, hermanos, los deseos de la carne, eso está peleando con nosotros. Son pestes que han querido atacarnos todo el tiempo. Aún de esos peligros nos guarda el Señor. Por ejemplo, ve ahorita, usted está reproduciendo este video. Sí, usted está siendo guardado porque está siendo concentrado en la palabra. No está pensando tonteras, no anda divagando, no sé. Usted está concentrado, Dios le está guardando de la peste interna, de lo que pueda venir de dentro suyo, la maldad que usted tiene, porque usted tiene maldad, yo tengo maldad también. Somos humanos, somos pecadores, pero redimidos, lavados con la sangre del Cordero. Entonces debemos tener en cuenta, mis amados amigos y hermanos, de que también de nuestras pestes el Señor a nosotros nos libra y nos ha librado. Tal vez usted dice, qué vergüenza contar ese testimonio porque se habla de algo muy personal, muy mío. Entonces no lo cuente, téngalo por ahí, pero téngalo presente de que Dios a usted le libró de algo. Los hijos de Dios no somos inmunes a las plagas, hermanos, a las plagas físicas. Tampoco somos inmunes a las enfermedades crónicas, ni tampoco las enfermedades terminales, ni a la pestilencia. No hemos sido vacunados con inmunidad de todas esas cosas, pero cuando Dios desea, Él nos libra de todos ellos. Este servidor es alguien que puede testificar con mucha conciencia de que siendo niño fue librado de la muerte directamente. Tengo testimonio en cuanto a eso, que tal vez unos 3, 4, 5 minutos más tarde que me hubieran llevado al centro hospitalario, por boca del mismo cirujano que me atendió, y le dijo a mi madre que si yo hubiera tardado 3, 4, 5 minutos en llegar, no estuviera predicándole aquí a usted. Entonces, Él nos ha librado de las pestes, de situaciones. No somos inmunes, hermanos, pero siempre vamos a ser guardados. Siempre vamos a ser guardados de fuerzas destructivas espirituales. Siempre vamos a ser guardados de muchas cosas, porque a pesar de que Costa Rica está teniendo un brote tan grande, nosotros hemos sido guardados mucho de muchas cosas. Hemos sido guardados de terremotos, hemos sido guardados de huracanes, hemos sido guardados de tempestades, hemos sido guardados de este montón de cosas que hasta ahorita en la pandemia creo que alcanza a Costa Rica, por lo menos en lo que va este siglo. Nosotros, hermanos, no somos inmunes, debemos ser sabios y temerosos de Dios en eso, y muy conscientes de lo que venga para tomar las medidas necesarias. El salmista dice, te librará de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá. Emplea la figura de un polluelo o un ser debajo de algunas plumas, debajo de unas alas. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Muchas veces hemos hablado de la figura de la gallina, pero quiero llevarles a pensar en otra figura que tal vez va a tener un poquito más de
de relación así con la figura de Dios que nos presentan en los versículos 1 y 2. El Dios altísimo, el Dios omnipotente. Piense en la figura de un águila. Piense en la figura de un águila, y ya usted le vino, ya sé, le vino la figura de un águila americana, ¿verdad? Esas cabeza calva, que son blancas arriba, negras abajo. Y ahí. Bueno, el águila que usted quiera. Piense en un águila con un polluelo. ¿Será que el polluelo no está seguro bajo la sombra de las alas de su madre? ¿Será que el polluelo está ahí propenso a que cualquiera lo ataque? Hermanos, vean, tiene que ser muy ávido, tiene que ser muy arriesgado, muy audaz la persona que quiera meter su mano y sacarle un pollo a un águila cuando está en el nido. ¿Por qué? Porque se va a exponer al pico, se va a exponer a las garras, se va a exponer a las alas. Cuando Dios dice que usted y yo estamos bajo la sombra de sus alas, al establecer el salmista, con sus plumas te cubrirá, morará bajo la sombra del Omnipotente, al abrigo del Altísimo, está estableciendo, mis amados hermanos, un nivel de cuidado mucho más amplificado que el que pudiera darle esa águila a sus aguiluchos. Entonces, cuando alguien intenta hacerte algo y tú estás bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, hermanos, el que quiera hacerte algo tendrá que vérselas con aquel que te está protegiendo. Por eso el salmista dice ahí: mi Dios, en quien confiaré, Él es esperanza mía, es castillo mío. Está hablando de una protección total. Entonces, hermano, hermana, le animo en el nombre de Jesús a que usted se meta allí, debajo de la sombra del Altísimo, debajo del abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Martín Lutero dijo alguna vez, y usted dice, ¿quién será Martín Lutero? Bueno, fue un hombre cristiano que estuvo en la Reforma Protestante y todo el asunto. Dijo: es la fe que te ha convertido en un polluelo, y Cristo es el águila, para que tú puedas esconderte y esperar y revolotear y cubrirte bajo sus alas, pues hay salud, tranquilidad y resguardo en sus alas. Es hermoso lo que este hombre dijo en ese momento acerca de este pasaje. Alguna persona en algún momento conectó este texto con Mateo capítulo 23. Vaya conmigo, Mateo capítulo 23, por favor. Mateo capítulo 23, Mateo 25, 23, 37. Cuando Jesús vio a Jerusalén, iba llegando a Jerusalén, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Está usando la misma figura que usó el salmista, el Señor Jesucristo, para hablar de los cuidados de Dios con Jerusalén, que siempre fue rebelde. Por ahí luego en el Salmo 91:4 se habla directamente de esta figura que con sus plumas te cubrirá, hablando de lo que Dios quiso hacer con su pueblo, hablando de lo que Dios quiere hacer contigo. Ahora, Dios no te va a meter a la fuerza bajo el abrigo de sus alas, bajo el abrigo del Altísimo, la sombra del Omnipotente. Él no te va a meter a la fuerza. Debe ser tu decisión, tu deseo, estar allí y permanecer seguro. Si no, pues, como decimos en la calle, juéguesela, a ver qué le sale. Eso sí, después no venga llorando. Después no venga llorando, hermano, cuando usted se ha expuesto a lo que Dios no le ha mandado a exponerse. Termina estos dos versículos hablando de la siguiente manera el escritor bíblico: debajo de sus alas estarás seguro. Es la mejor ilustración de la protección continua de Dios. Es la mejor ilustración del cuidado fervoroso de Dios sobre tu vida. Y para rematar, dice el versículo 4: escudo y adarga
es su verdad. Esta ilustración, esto que se establece del escudo y la adarga, tal vez lo has leído mucho y nunca le has prestado atención, porque todos conocemos qué es el escudo, pero ¿qué es el adarga? ¿Qué es una adarga? Una vez le pregunté a una persona, mira, ¿tú sabes qué es una adarga? Y me dijo, sí, claro, esa es la cosa con la que se pelea ahí, no sé qué. Esa persona entendió que el escudo y la adarga eran instrumentos de guerra. Ok, yo dije, está bien, pero no es eso. ¿Sabe usted qué es una adarga? ¿Ha escudriñado usted alguna vez qué es una adarga? Porque hay gente que sabe este versículo de memoria, este capítulo particularmente de memoria, y no ha estudiado el capítulo, solamente lo recita, como recitamos el Padre Nuestro, ¿verdad? Que algunos hasta más lo hacen. Esta protección de Dios se culmina hablando de un escudo y la adarga, que es su verdad. El cuidado de Dios combina ese calor protector que tiene el ave con fuerza dura. Recuerde el águila, con fuerza dura y sin ceder ni un momento a sus propios objetivos. Ok, esto es un escudo. Voy a enseñarles. Este que está acá, voy a tratar de acercarlo, para que usted lo vea. Este es un escudo. Ve que están las flechitas, estas cruzadas aquí para acá. Bueno, flechas digo yo, pero realmente son espadas. Este es un escudo que se tomaba en esta posición y se peleaba defendiéndose, y el escudo servía para esquivar los golpes que el adversario le daba. Recuerde, esto es un escudo, obsérvelo. Más o menos en mi cuerpo un escudo cubría esta parte, así, era algo pequeño. Esto que está acá, mis amados amigos y hermanos, esto es una adarga. El adarga es un escudo grande que cubría casi todo el cuerpo. Tenía esta forma de corazón en la mayoría de las veces, después fue evolucionando y ya tomó otras formas. Pero el inicio, no se ve en el dibujo de la Trinidad que está ahí, porque fue una imagen que me encontré de esta adarga. Pero sí, hermanos, es un escudo grande. Es un escudo que le tapaba todo el cuerpo, y esa forma del corazón permitía que la persona pudiera ver sin ser golpeado, porque las otras partecitas altas, mientras veía por la mejilla, por allí, él estaba siendo defendido por las partes altas. El que estaba peleando estaba siendo defendido y podía atacar con alguna facilidad porque estaba pudiendo ver. Estas dos cosas, hermanos, hablan y rematan acerca de la protección y cuidado de nuestro Dios. Esa protección de Dios, ese doble armamento que Él te pone a ti todos los días, es, hermano, lo mejor que puedes conseguir si confías en Él. Escuche, esto está exclusivamente guardado para todos aquellos que confían en Él, y no solamente que confían en Él, sino que se meten bajo el abrigo del Altísimo y están bajo la sombra del Omnipotente. Dios te ha defendido porque su escudo y su adarga te ha protegido. Puedes seguirlo haciendo, pero tu deber es permanecer allí, en el lugar correcto. No te salgas de allí. Cuando sales de allí, más adelante en Efesios se nos presenta el escudo de la fe, que realmente viene derivado de la palabra adarga, que apaga los dardos del enemigo, los dardos de fuego del enemigo. Esta adarga es la que nos protege. Cuando usted y yo salimos de la cobertura de Dios y decidimos aventurarnos sin protección, porque es nuestra decisión salirnos de la voluntad de Dios, hermanos, casi siempre recibimos las consecuencias fuertes. Y digo casi siempre porque algunas veces Dios tiene mucha misericordia de nosotros y nos libra, aún andando en rebeldía. Pero no se salga usted del abrigo del Altísimo. Hoy quedamos acá, hemos visto 2 versículos más del Salmo 91, donde la riqueza de este salmo, de la protección de Dios, que están dispuestas para usted y para mí, hermanos, debemos aprovecharlo. Métase con Dios y cúbrase de todo lo que está.
He hablado que no somos inmunes a las pestes, hermanos, pero nuestro Dios puede librarnos de la peste. Él nos ha librado de otras pestes, aún de nuestras pestes internas. ¿Qué no puede hacer Él por usted y por mí? El consejo en esta hora es: métase al abrigo del Altísimo. Ore conmigo. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Gracias porque nos amas y nos instruyes. Yo oro por aquellas personas que están reproduciendo este video, que tal vez han andado fuera del abrigo del Altísimo, han andado fuera de la sombra del Omnipotente. Por eso les han venido situaciones difíciles, Señor. Pero qué diferente es, Dios, vivir bajo tu sombra y que aún así vengan las cosas a nuestra vida. Podemos caminar tranquilos y en paz de que tú tienes control de todo, de que tú nos estás cuidando sin importar lo que sea que viene. Tú tienes cuidado de la persona que le entró gripe, tienes cuidado del que le tomó el COVID, tienes cuidado, Señor, tú de la persona con cáncer, tienes cuidado de la persona que tiene azúcar, que tiene hipertensión. Tú tienes cuidado, Señor. El abrigo del Altísimo trasciende a todos estos males. Ayúdanos a vivir, Señor, ahí en ese lugar, confiando en ti, siendo prudentes en lo que tú nos estableces como cuidados. Cuando el pueblo de Israel, Señor, entendió en la última plaga allá en Egipto que el ángel de la muerte iba a pasar y todo aquel que se expusiese, Señor, iba a ser lastimosamente alcanzado por él, debieron acatar los lineamientos de quedarse en sus casas, comer hierbas amargas y hacer todas las ceremonias, Señor, del día de la liberación. Enséñanos a nosotros a no salirnos de ahí, a ser más cristianos, a tener más relación contigo, a amar ese lugar. No solamente a buscarlo cuando hay peligros, cuando hay escasez, cuando hay necesidades, sino que amemos, Señor, estar a tu lado, para que así nuestra relación espiritual contigo crezca y el resto venga por añadidura. Señor, muchas gracias. Oro por mis hermanos que me ven, que me escuchan, para que tú los bendigas siempre. Es mi placer estar haciendo este trabajo, Señor. Es mi pasión. Gracias por este tiempo de la palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, no se pierda el próximo jueves o el viernes, no sé qué día podré subirlo. Esperemos en el Señor de que ya me pueda acomodar más en estos días. La parte venidera, versículos 5 y 6. Y de hecho usted puede ir haciendo su estudio, adelantando un poquito allí, para ver que comparemos notas y que usted pueda ir aportando también por allá. Que Dios me los bendiga. Un abrazo a todos, hermanos amados, y volvemos a vernos cuando el Señor tenga bien, toparnos en la calle, lo que sea. Aquí en la casa nos veremos cuando estemos un poquito más seguros. Que Dios me los bendiga a todos. Muy buenas noches.